Un cordial saludo para quienes nos visitan. Es para mí un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Estamos haciendo una serie que llamamos El Evangelio en tu vida y nos estamos preguntando esto porque lo que nos une a nosotros no es una presentación o la música, ni siquiera el deseo de estar juntos. A nosotros nos une el Evangelio. El Evangelio que necesitamos predicarnos a nosotros mismos todos los días. Y el Evangelio que juntos necesitamos también predicar a otros. Nos sustenta así la gracia de Dios. Y entonces empezamos a hablar a partir del capítulo 2, el verso 5, si ustedes pueden recordarlo, de esa actitud que dice allí, que debe estar en nosotros, o debe ser en nosotros, como la actitud de Cristo Jesús. Y entendemos que quiere decir con la actitud del vaciamiento y de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, y que podríamos encapsular, si queremos, en una buena definición de la palabra humildad. Así que venimos hoy ya por tercera ocasión a hablar de el mismo título. Les decía la semana pasada en la segunda celebración que no hay mayor creatividad porque es el mismo título. El Evangelio en tu vida te enseña a lidiar con tu egoísmo, porque es precisamente nuestra tendencia a estar curvados hacia nosotros mismos, aquella que resuelve de manera hermosa, profunda y muchas veces dolorosa el Evangelio. Entonces, en tercera ocasión hablamos de esto y vamos a leer en el capítulo 3, el verso primero hasta el verso 11. Verán que también es el mismo texto de la semana pasada, pero no es el mismo tema, enfoque o exposición. Capítulo 3 del libro de Filipenses, capítulo 3, verso primero hasta el verso 11. Leo para el beneficio de todos y después, como hacemos siempre en la comunidad, leemos la palabra y después oramos juntos y pedimos al Señor su misericordia para ayudarnos a entender y para ayudarnos a aplicar. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo en que lo hagamos así? Entonces enciendan sus equipos móviles, no les dé pena tomar su celular y no se avergüencen de bajar en su celular aplicaciones de la Biblia. Sus amigos posiblemente se molestarán, pero es bueno que se molesten cuando vean que ustedes priorizan en sus equipos móviles aplicaciones donde leen la palabra de Dios y obedecen al Señor. Entonces enciendan sus Biblias. Y los que todavía necesitamos el papelito en la mano y el libro en la mano, abran sus Biblias en Filipenses 3, 1 al 11. Leeré para el beneficio de todos. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros. Más adelante nos va a hablar de a quienes llama así, no es literal. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Verso 4, yo mismo tengo motivos para tal confianza, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice Pablo. 7 cosas. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo Jesús. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol
¿A fin de qué? A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así, espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, esto es tan extraordinario. Ver que tú pudiste agarrar el corazón de un hombre como lo hiciste con Pablo nos da envidia santa. Qué glorioso será poder un día escribir para nuestros hijos y nietos esto de que por amor a Cristo lo he perdido todo para ganarlo y conocerlo a Él. Qué cosa extraordinaria es poder tener en nuestro corazón la actitud que hay en Cristo. Pero nosotros, Señor, estamos aquí luchando con este demonio horrendo que se filtra y que se mete en todo, aún en las acciones más buenas de nuestra vida. Este gusano que no muere, que es nuestro egoísmo. Este deseo profundo de llamar la atención sobre nosotros y de sentirnos orgullosos de algo que pudiéramos controlar. Ten misericordia de nosotros, Señor. Enséñanos tu palabra. Ayúdanos a habitar en este glorioso evangelio. Como hemos leído en el Salmo 84, dichoso el que confía en ti y tiene en ti sus fuerzas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y entonces en el capítulo 3, el verso 3, decíamos que encontramos la fórmula de la humildad. La fórmula paulina de la humildad. Y la semana pasada hablábamos de esa fórmula en términos de la adoración y en términos del el servicio al Señor. Y por eso hacíamos una aplicación muy práctica con respecto a, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué es para la gloria de Dios? Y cómo me conecto con el pueblo de Dios para servir en esta generación. Hoy iremos a la segunda parte de esa fórmula. Si van conmigo al verso 3, dice Pablo que nosotros los que seguimos a Cristo somos la circuncisión. Hablaremos más de eso, qué significa al final. Y los que somos porque por medio del Espíritu de Dios adoramos. Y este es el segundo aspecto de esta fórmula. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir enorgullecerse en Cristo Jesús? Un poco ese es nuestro objetivo hoy. O enorgullecerse, se puede traducir allí si usted está leyendo la Reina Valera. Gloriarse también puede traducirse satisfacerse, y en algunos lugares del Nuevo Testamento se traduce inclusive regocijarse, aquello con lo que me siento orgulloso. Nosotros fuimos creados para gloriarnos, nosotros fuimos creados para enorgullecernos de algo. Entonces esta es como la pregunta de la introducción con la que yo quiero comenzar. ¿De qué te sientes orgulloso? Entonces ahí piénselo un momento. ¿Okay? Y el Evangelio siempre nos lleva a pensar hacia adentro profundamente. ¿De qué cosa te sientes orgulloso? Y yo encuentro que nosotros nos sentimos orgullosos de cosas muy superfluas, por decirlo así, pero también de cosas que tienen cierta contundencia. Por ejemplo, usted se puede sentir orgulloso de una camisa. Yo me acuerdo que yo me sentía muy orgulloso de una camisa. Era tan bonita esa camisa, la verdad, y tan fina resultó ser, que yo creo que la tuve por ahí 10 años, hasta que un día, mirando, a veces que uno se ponía a mirar las fotos, ¿cierto? Me di cuenta que aparecían todas las fotos con la misma camisa. Hasta mi pobre esposa me tuvo que decir, mira, tienes que salir de esa camisa, porque si no ya la gente va a llamarte el señor de la camisa de cuadritos como cafecitos.
Bueno, hay cosas superfluas, ¿no? Una foto en las redes sociales, ¿no? Y todos los amigos te dicen, oye, es la misma foto en todas las redes sociales. Y es la misma foto de hace 10 años. Ahí no estás canoso, es la misma foto de hace 20 años. Pero sí, hay cosas superfluas que nos, cierto, ¿cómo te quedó ese traje, no? Y ya quisieras hasta comprártelo en todos los colores porque te quedó, pero magnífico. Sí, sí, nuestra alma es tan tendenciosa hacia el orgullo que aún cosas superfluas. Pero pensemos que hay unas cosas que son más determinantes. ¿Qué es lo que te hace sentir orgulloso? Casi que inconteniblemente tienes que hablar de eso. De una experiencia que tuviste, un viaje que hiciste, de tu cuerpo, de tu educación. Y a todo el mundo le cuentas que eso estudiaste. O de los nietos. Y yo tengo muchas fotos de los nietos. Tengo 3.845 fotos. La 1922 es una foto extraordinaria, que me encantaría mostrársela a todos ustedes. Entonces me siento orgulloso de mis nietos. Y ay, si alguien dice, ay, tan lindo que es ese niño, oh, eso es bálsamo para el corazón. Es decir, pida lo que quiera. Los seres humanos fuimos creados para contemplar gloria y para gloriarnos en algo y simplemente no podemos ocultarlo y es así. Entonces, ¿de qué se siente usted orgulloso? Esto es tan determinante porque uno termina pareciéndose a lo que adora, a aquello de lo cual se gloria. Y si tu gloria está en las celebridades de la farándula, te terminarás pareciendo a ellos. O en un artista que admiras o en un científico, siempre terminarás pareciéndote a aquello que tú adoras. Y es tan fuerte ese impulso dentro de nosotros que tratamos de tenerlo más y más. Y así somos los seres humanos. En cada etapa de la vida es diferente. Quizás en la adolescencia es la apariencia física. Y por eso es peor que la Tercera Guerra Mundial para un adolescente sufrir con el acné. Pero es peor que la Tercera Guerra Mundial para un adulto de mi edad no tener una casa propia. Y a veces nos gloriamos en lo que tenemos y también en lo que no tenemos, porque la envidia no es otra cosa que el deseo de gloriarse en algo que yo no tengo y envidio secretamente el cuerpo de esa persona. ¿Cómo le queda de bien la ropa? Ese señor no tiene barriga como yo. ¿Cómo sería maravilloso poder deshacerme de esta barriga? Y finalmente estoy gloriándome aún en algo que yo no tengo, que deseo tener. Así que quiero que piense seriamente en qué es aquello de lo que usted se gloria. La pensión. Esa cosa que te hace pensar, me puedo morir tranquilo. Esa cosa que te da como cierta confianza ante el futuro. Tener la casita propia, las escrituras. Y vas a buscarlas, a contemplarlas de nuevo. Y vuelves a mirar si está correctamente el tamaño y la dirección y el nombre, para sentirse de nuevo tranquilo de enorgullecerte en que tienes una propiedad o una pensión o una educación o un trabajo. Y sabes que si te quitaran eso, te quitarían realmente la vida. Los hijos, experiencias que hemos tenido, esas cosas que nos dan como alivio a nuestra alma. Y que casi nos cuesta parar de pensar en esas cosas y en repasar esas cosas que tenemos o no tenemos, pero que nos glorían. Sorprendentemente en nuestro texto, si le hiciéramos esa pregunta a Pablo en los versos 4, 5 y 6, él nos da clarito su respuesta. Pablo testifica de hecho de que él ha sido un hombre que ha luchado con el orgullo y resume
en primer lugar esa lista, entonces veremos la lista de Pablo y cómo finalmente lo que es el orgullo es precisamente la oportunidad de entender el Evangelio. Porque el Evangelio propone un cambio de orgullo. Sorprende que la solución para la humildad, es decir, que lo que es la fórmula de la humildad sea el orgullo. ¿Quieres ser humilde? No te enorgullezcas más en esa casa, en esos hijos, en esa pensión, en ese carro, en ese cuerpo, en esa popularidad, en esa educación, sino en Cristo. Que la fórmula no es desaparece el orgullo de tu vida, sino cambia el orgullo de tu vida. Enorgullecerse en Cristo. Y Pablo nos comparte un poco qué fue eso para su vida y también nos propone unas aplicaciones, creo que un poco más prácticas para nosotros en nuestra familia, en nuestra comunidad también. Entonces la lista de Pablo, verso 4 al 6. Miremos esta lista de cerca, capítulo 3, verso 4, 5 y 6. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Cualquiera que crea tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo tengo más. 7 cosas. Circuncidado, nótenla muy bien. Circuncidado y circuncidado al 8º día. Cumplimiento estricto de la ley. Del pueblo de Israel, no era un prosélito que se vinculó, nació siendo del pueblo de Israel y específicamente de una tribu maravillosa que fue fiel al rey David, que fue el único hijo de Jacob que nació en tierra prometida, que era el hijo amado y protegido por Jacob, Benjamín, hebreo de pura cepa, en todo el cumplimiento, en todas las experiencias, en todas las ceremoniales, en cuanto a la ley, a la interpretación de la ley, era de la secta que era más estricta en los 613 mandamientos de la ley, de la secta de los fariseos. En cuanto al celo para defender la ley de Dios, persiguió a la iglesia porque hablaba en contra de la ley del templo. Y en cuanto a la justicia que la ley exige, irreprensible, intachable. Esa es su lista. Ahora preguntémonos, ¿por qué no pone algunas cosas ahí? Por ejemplo, Pablo era ciudadano romano y había adquirido esa ciudadanía por herencia, no por que la compró. En el libro de Hechos hay un caso donde él reclama ser ciudadano romano, lo habían azotado, nunca se debería azotar un ciudadano romano, y él dice, yo adquirí, dice el carcelero, yo adquirí esta ciudadanía por mucho precio. Él dice, yo no tuve que adquirirla, yo nací siendo romano. Era judío, pero también tenía ciudadanía romana. Algo 100 veces más importante que hoy en día tener ciudadanía gringa, que para muchos es un gran orgullo. ¿Por qué no lo pone en la lista? ¿Por qué no ponen la lista que fue educado por Gamaliel? ¿Por qué no ponen la lista otras cosas extraordinarias? Sus viajes misioneros, su conocimiento de la filosofía griega que era extraordinario. ¿Por qué no pone que fue plantador de iglesias? ¿Por qué no pone que tuvo discípulos extraordinarios como el mismo Timoteo? ¿Por qué no pone esas cosas? ¿Por qué pone solo estas? A medida que avanza nuestra vida, nosotros vamos depurando nuestros motivos de orgullo. Por ejemplo, cuando yo era más joven, digámoslo así, para no darme tan duro, cuando yo era más joven, yo deseaba cierta apariencia física, ¿cierto? Y eso, yo ya tenía amigos que tenían altura y todas esas apariencias físicas, todo eso. ¿Saben que en la etapa en la que yo estoy hoy en día, eso no me importa? Entonces, yo no gastaría en una cirugía plástica. Yo pienso, soy feito, me quieran así o no me quieren, no sé, ya no me importa mucho. Ser feito y barrigoncito y canosito y todo eso, no me importa mucho eso. Pero en la adolescencia, en mi primera juventud, ahí en los 20, eso era muy importante para mí. Como que en la vida uno va cambiando. Pablo fue cambiando también. Y llegó a sintetizar que era el orgullo de su vida en esta solita palabra. Déjenme decirlo porque es muy importante para entender el Evangelio. Esta solita palabra, la ley. El orgullo de Pablo era la ley. La ley era fundamental para un judío. Era por la ley del Pentateuco, de los 10 mandamientos, que se habían formado como nación. No es posible tener una sociedad sin ley.
Los que marcharon o siguen marchando en las últimas semanas no están marchando en favor de la anarquía. Ellos están marchando para que se cambien las leyes, para que haya leyes. Ellos están pidiendo nuevas leyes que ellos consideran mejores que otras. Pablo se sentía absolutamente orgulloso de una ley que había sido revelada por Dios, que le permitía conocer a Dios, que les permitía entrar en pacto con Dios en una relación y que él pensaba que le estaba cumpliendo. Pero lo que pasaba con esa ley es que la ley los metía en un conflicto extraordinario. Sígame por favor en esto, porque usted no va a poder entender el evangelio si usted no entiende la ley de Dios. El evangelio no se basa en decir Dios te ama y hace esta oración. Lindo eso, pero no es así el evangelio. La primera sensación que produce el evangelio es un encuentro brutal con la ley de Dios. En primer lugar, porque tú dices, yo necesito la ley. Yo necesito saber cómo es que se negocia con Dios. ¿Cuáles son las bases de esto? Y la esencia de la ley de Dios son los 10 mandamientos. Pero ¿cómo es que yo puedo tener certeza? Porque la eternidad no se juega por una experiencia temporal o por la opinión de un líder religioso. ¿Cómo puedo tener certeza? Entonces el judío decía, la ley. Y la ley sabe si estás bien con Dios, si te puedes morir tranquilo o no. Entonces la ley era gloriosa. Mucha paz, decíamos esta semana, una de las hermanas decía, mucha paz tienen los que aman tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Pero, por favor, la ley los ponía a los judíos entre la espada y la pared. Si violas solo uno de los mandamientos, eres culpable de todos. La ley está destinada a mostrarnos nuestro pecado y nos metía en un conflicto, porque la ley es buena, es cierto, pero Romanos capítulo 7, verso 16, Pablo clama porque se siente bajo la maldición de la ley. Gálatas 3, 10 y 13, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ante el espejo de la ley todos somos absolutamente condenados. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Has cumplido eso? Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Has cumplido eso? Ese es el problema que él tenía con la ley, es que por un lado él veía la necesidad de tener algo objetivo que hacer y que cumplir para poder transar con Dios y sentir paz en su conciencia y objetivamente enfrentarse a la vida y a la eternidad. Pero por otro lado, esa misma ley no hacía sino condenarlo. Y Pablo durante toda su vida se sintió como un buen fariseo, orgulloso de que él cumplía la ley, pero en su corazón él sabía que no funcionaba así. Y esto es muy importante para entender la función de la ley. La ley es como una plataforma. Recuerdo haber visto la plataforma donde se lanzaron los cohetes espaciales Apolo, una inmensa plataforma extraordinaria. Esa plataforma existía para poder lanzar esos cohetes. La plataforma por sí misma era basura, no sirve para nada. Hoy en día es solamente un paquete turístico que se añade a quienes visitan Cabo Cañaveral, pero existía para poder cumplir un propósito. Era muy bien diseñada, es muy importante, pero era tan importante tanto cuanto servía para llevarlo a Cristo. Y ese texto es muy importante en Gálatas capítulo 3, verso 24, cuando nos dice Gálatas que la ley, la función de la ley es mostrarnos nuestra necesidad de Cristo y para mostrarnos la plenitud de la persona y de la obra de nuestro Salvador. Sí, intenta cumplir la ley, cumple la ley, pero cumpliendo la ley te vas a dar cuenta cómo es tu corazón. Y te das cuenta que nunca puedes satisfacer las demandas de la santidad y de la justicia de Dios. Pero es esa ley que te guía a la persona de Cristo Jesús. Y por eso Pablo tiene esa expresión tan importante en el verso 7, sin embargo. Sin embargo. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. ¿Notaron en el texto cuántas veces repite pérdida? Si incluimos los versos 12 y 13, 7 veces también. Dice pérdida, 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 pérdida.
Porque lo que para mí era un orgullo, el cumplir la ley, el sentirme que puedo pasar la eternidad tranquilo con Dios, no era más que una plataforma de lanzamiento que servía tanto cuanto me conectaba con Cristo Jesús. Y noten por favor los versos 7 en adelante, porque son extraordinarios. Aquí vemos como el aspecto de personal, testimonial de Pablo, como cuando uno cuenta historias de su alma y uno deja ver como dónde está su corazón. Pablo habla aquí como un enamorado. Pablo se enamoró de quien menos él pensaba. Déjeme poner esa ilustración, porque es como tú llegas a un trabajo, a una iglesia, a un lugar y ahí llegas tú y te encuentras con esa señorita que al principio te cae mal, nosotros decimos coloquialmente te cae gorda, no sé esa expresión de dónde salió, y te cae gorda y ni quieres hablar con ella, pero poco a poco empiezas a decir, uy, no, no es lo que yo pensaba, es todo lo contrario. Y terminas un día empezando a cortejar y terminas hasta casándote con ella y en el altar cuentas esa historia. ¿Sabes qué? La primera vez que yo vi a esta mujer, nada que ver, pero poco a poco fui. Eso le pasó a Pablo con Cristo Jesús. Realmente Pablo odiaba a Cristo. Les voy a decir 3 razones por las que Pablo odió a Cristo. ¿Se acuerdan en Hechos cuando Pablo cuenta su propia historia a través de Lucas contando que el encuentro con Cristo, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues? ¿Ah? Y bendita sea la hora en la que tú te des cuenta que tú tienes bronca con Jesús. Le voy a decir 3 razones por las que él tenía bronca con Jesús. Primero, Jesús desviaba la atención de la ley y la ponía sobre sí mismo. Todas esas discusiones que él tuvo con los fariseos sobre el sábado, sobre sanar en sábado y todo eso, era Jesús desviaba la atención de la ley y la ponía sobre sí mismo. Es decir, es como que tu orgullo es tu mamá y de repente alguien viene a decir que alguien más importante que tu mamá. Tu orgullo es tu cuerpo y de repente viene alguien que pone énfasis en otra cosa. Tu orgullo es tu educación y alguien desvía eso y arrebata eso. Y Jesús le dice a los fariseos, el hombre no fue creado para el sábado, sino que el sábado fue creado para el hombre. Y eso les arrancaba tanta ira porque su orgullo era la ley de Dios. A través de esa ley tenía una relación con Dios. Era su base objetiva de la fe. Ellos se sentían orgullosos de ser la nación a través de la cual Dios le dio la ley a la humanidad. Y Pablo no aguantaba eso y por eso lo pone en su propio orgullo. Yo me sentía orgulloso de haber sido por mi celo perseguidor de la iglesia. Segunda razón por la que odiaba a Cristo es porque, es decir, nadie quiere salir con un amigo perfecto. Imagínense. Para tener amigos nosotros necesitamos que esos amigos sean imperfectos. Imagínate, ¿no? Tú sales con un amigo que es absolutamente hermoso, absolutamente puro, absolutamente bien hablado, absolutamente compasivo, absolutamente franco y honesto. Tú no quieres estar cerca de esa persona. Pablo encontró que Jesús cumplía toda la ley que él nunca pudo cumplir. Trató de amar a sus enemigos y no era capaz. Pero veía a Jesús que era capaz desde la mismísima cruz de decirle a sus propios verdugos, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están. ¿No saben? Si ese grado de compasión y de generosidad, no es que él realmente no sabe lo que está haciendo. ¿No saben? Yo me imagino que Pablo veía eso, de que Jesús cumplía perfectamente la ley de Dios al punto de que no solo era perfecto en su ser, sino que era capaz de compartir su perfección. Y todo este asunto que para Pablo después fue extraordinariamente importante, que la esencia de su mensaje se resumía en una cruz.
en la silla eléctrica, en la inyección letal, que lo más importante no de su mensaje no era un trono de ser adorado, sino una cruz donde él mostraba su amor por ti. Pablo no aguantó eso. Pablo encontró que esto era muy difícil para él y por eso cuenta una y otra vez su conversión. Dios te bendiga cuando puedas contar tu conversión. Porque el cristianismo no es añadir algo a tu abolengo filosófico y espiritual. El cristianismo es el derrotamiento de aquellas cosas en las que yo me siento orgulloso. Es un absoluto derrotamiento. Que puede ser inmediato como Pablo en ese día que iba caminando con todo su odio a perseguir a aquellos que trataban en contra de la ley, de exaltar a un hombre que fue crucificado. Y ese mismo hombre crucificado se le aparece y le dice: tu bronca no es con tu papá y tu mamá, ni con tu cuerpo, ni con tu pobreza, tu historia, ni con las cosas que no has podido conseguir. Tu bronca es conmigo. Acabó con él. Lo dejó ciego 3 días y a los 3 días ya no teníamos a Saulo de Tarso, sino a Pablo, el hombre que lo dejaba todo por él. Dios te bendiga si tú puedes contar tu conversión en realidad como el derrocamiento de tu orgullo y no como un añadir religioso de conocimientos y prácticas. Bueno, entonces tenemos a Pablo con su testimonio de cómo cambió de lugar su orgullo por la ley y por todas estas cosas dejó de odiar a Cristo y se convirtió en un enamorado absoluto de Cristo. En el verso 9, noten esto por favor, en el verso 9 esta frase es muy importante y creo que con esa ahí voy como cerrando por el tiempo. En el verso 9, no quiero mi propia justicia que procede de la ley. Ahí está claro. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. No quiero sentirme tranquilo cuando yo tenga una casa. No quiero sentirme que me muero tranquilo porque le dejo herencia a mis hijos y a mis nietos. No quiero descansar en tener un cuerpo perfecto. No quiero por fin sacar pecho porque ya me gradué. Porque todas esas cosas sin Cristo son basura. No quiero. Hay un cambio de querer absoluto en la conversión cristiana. El conflicto entonces se resuelve. La ley, que él pensaba que lo iba a salvar y le iba a dar paz con Dios y que lo acusaba y lo atormentaba, se convierte ahora en una amiga porque Cristo le pide todo y le devuelve todo. Cristo te pide todo y te devuelve todo. Cristo nos dice: déjame ser el orgullo de tu vida y después yo te voy a enseñar cómo usar todas las cosas para mi gloria y mi adoración. Porque no se trata que Pablo renunció a llamarse judío o renunció a la importancia de aquellas cosas que le había dado su familia o dejó de interpretar la ley o dejó de buscar ser intachable, irreprensible o dejó de tener celo en su vida. Lo que pasaba con Pablo era que él ahora veía esas cosas como una misión en la vida y por eso en el verso 3 comienza con esta frase: la circuncisión somos nosotros. Esa frase es demoledora para acabar con las tendencias judaizantes que todavía hay en la iglesia cristiana. Hay iglesias cristianas que todavía en su auditorio tienen una bandera de Israel, haciendo pensar que de alguna manera los que tienen alguna conexión con Israel o alguna práctica israelita tienen algo mejor. Y Pablo está estableciendo aquí claramente: nosotros somos el Israel de Dios. Les voy a decir qué significa esa frase en 3 cosas rápidas antes de la aplicación.
somos el pueblo de Dios porque ahora seguimos al Hijo de Dios con mayúscula. Porque Él se ha robado nuestro corazón, porque ser cristiano es ser de Cristo. Somos la circuncisión y somos el verdadero pueblo de Dios porque realmente en Cristo cumplimos la ley. Él la ha cumplido por nosotros y ahora Él nos envía a cumplirla con el poder del Espíritu Santo para su gloria. Somos la verdadera circuncisión porque realmente somos los que podemos tener la actitud correcta ante la ley, la actitud de Cristo, de humillarnos, de entregarnos, de vaciarnos, entendiendo que Dios hará algo para exaltar su nombre a través de las dificultades y humillaciones que nosotros padecemos en nuestra vida. Aplicación. La primera aplicación es que, hermanos y hermanas, aquí hay un cambio de orgullo. Entonces, cuando yo en las madrugadas me atacan mis pánicos de que me voy a morir y voy a dejar a mi esposa con una pensión muy baja y voy a dejar de ayudar a mis hijos para que eduquen a sus nietos en la universidad y todas esas cosas que en la edad donde yo estoy nos hacen buscar ser como todopoderosos para resolver todos los problemas de la familia. O esa sensación a querer volver a buscar las escrituras de la casa y confirmar que si este es mi nombre escrito ahí para sentirme tranquilo. O empezar a fantasear con tener otras miles de casas para sentirme más tranquilo. Cuando eso viene a mi mente, yo tengo que recordar. Eso es un buscar gloriarse en la carne. Y eso es lo que tengo que cambiar por Cristo. No que debo renunciar a mi casa y dejar de usarla, sino que voy a poder vivir esa vida de responsabilidad, buscando tener una pensión, buscando tener una vivienda para mi familia, etcétera, etcétera. Pero tanto cuanto en esas cosas Cristo sea glorificado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, aún el morir sería una ganancia. ¿Me hago entender? Es un intercambio de orgullos, de confianzas, de satisfacciones, de regocijos, de seguridades. En segundo lugar, la ley nos lleva a Cristo y Cristo nos regresa a la ley con nuevas motivaciones y nuevas fuerzas. No es que la ley se volviera basura y se volviera inservible o una pérdida total, a menos que ésta se volviera en contra de Cristo. Cuando ésta se volvía a favor de Cristo, podemos entonces ser útiles para la gloria de Dios. Más adelante en los versos 12 y 13, Pablo habla de alcanzar aquello para lo cual él fue alcanzado. Y permítame terminar con esto. Hay una dimensión extraordinaria de la relación con Cristo que tiene que ver con el futuro. Cuando uno ama a Cristo, cuando uno ha sido picado por esa maravilla de la conversión, eso de que uno empieza poco a poco a crecer en esto, hay una dimensión del futuro. Porque quien ama planea el futuro con el otro. Por eso nos entristecen tanto estas historias como Romeo y Julieta o Efraín y María de Jorge Isaac, donde los amados ven su futuro truncado. Para Pablo, él deja claro en los siguientes versos, no es que yo lo haya alcanzado ya. Por favor, no piensen que yo no busco una y otra vez el consuelo en mirar las escrituras de mi casa. Y decir, si yo me muero, por lo menos dejo a la mujer con una casita. O mirar si el reporte de salud está bien, o mirar la cuenta de todas esas cosas que se convierten como en motivo de confianza y de seguridad. Para yo lucho con eso, hermanos y hermanas. Déjenme ser claro con ustedes. Pero Pablo también luchaba con esas cosas. Y veía en la dimensión del futuro que habían cosas de Cristo que él todavía no conocía. Y que había algo por delante, como los amados que todavía no han disfrutado de ese futuro, pero parte de su vida es poder contemplar ese futuro juntos. Por eso dice en el capítulo 1, los versos 21 en adelante, que si partiría,
estaría muchísimo mejor porque estaría con Cristo. En el capítulo 3, verso 21, habla de un nuevo cuerpo que Cristo le va a dar, que ya no tendrá las humillaciones de la enfermedad y de las tentaciones y de la carnalidad con las que lucha este cuerpo. Que él se movía hacia adelante y que no pretendía haberlo alcanzado ya, pero que una cosa hacía, que se movía hacia adelante con Cristo Jesús. Hermano y hermana, muévete hacia adelante con Cristo Jesús. Y entonces cuando vienen las batallas de tratar de confiar, donde la carne te dice, busca en qué confiar, porque lo puedes tener o no lo tienes, lamentate porque no lo tienes, enorgullécete porque lo tienes, deja que Cristo venga a invadir esos escenarios. Porque la fe cristiana es finalmente el intercambio de orgullos. ¿Qué es lo que te da paz y tranquilidad y confianza y regocijo? ¿Qué es lo que te hace respirar tranquilo? ¿Qué es lo que te da tranquilidad a tu conciencia? ¿Una educación? ¿Un plan para el futuro? ¿Educarte y sacar un doctorado? ¿Qué es lo que te da tranquilidad y confianza? Y Cristo te invita hoy a hacer ese intercambio. Así que tú tienes dos opciones. Primera opción, tener a Cristo como un pedacito de tu vida para que bendiga tus planes y seguir adelante tratando de contemplar esos planes, ya sea que los hayas tenido en parte o ya los tengas, o los planees y estés empezando para decir, esto es, si logro tener esto, puedes seguir jugando a eso. O puedes aceptar la invitación del Evangelio, donde tú renuncias a ver eso como la paz de tu vida, la confianza de tu corazón, y vienes a Cristo Jesús para que sea tu Señor y tu Salvador. Venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe es venir y entregar el ego, el orgullo que se aferra a cosas, a experiencias, a educación, a cosas para buscar paz y confesar absolutamente por la fe que solo Cristo Jesús será tu Señor y tu gozo y el regocijo y el orgullo de tu corazón. Venir a Cristo Jesús entonces es derrocar tus orgullos y poner en ese lugar a Cristo Jesús. Cuando tú luchas con el egoísmo y se te dice desde el Evangelio, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, la respuesta no es un vacío de orgullo. La respuesta es que el orgullo de tu corazón sea la persona y la bendita obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que de Él vas a hablar, de Él vas a mostrar fotos, de Él vas a publicar, Él va a ser el motivo incontenible de tu alma.